Vamos a orar. Señor, danos claridad de tu espíritu para leer cualquier pasaje de las Escrituras. Danos tu gracia en esta mañana para predicar tu palabra con claridad. En Cristo Jesús lo pedimos. Yo pensaba cubrir el capítulo completo, pero me tuve que detener por el tiempo. Y una de las cosas que pasa muchas veces es que en estos textos tenemos que explicar no solamente lo que el texto dice, sino muchas veces la idea que muchos tienen acerca del texto. Entonces hay que predicar de tal manera que las ideas no bíblicas que hemos tenido acerca de la Biblia pues sean sacadas primero para luego poner lo que es Biblia. Pues vamos solamente a cubrir los versículos del 1 al 13, Dios mediante. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 13. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar de los que adoran, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aunque leí hasta el 14, porque es antes de la trompeta, para dar el contexto, solamente vamos a ver hasta el versículo 11. Porque como vemos en la última parte, los 2 testigos como que resucitan y son llevados al cielo. Eso lo veremos para la semana que viene. En el mensaje anterior nosotros vimos al ángel fuerte, y él tenía un librito en su mano, y le dijo a se le dijo a Juan, toma el libro de la mano de él y come el libro. Que será dulce en el paladar, pero amargo en el vientre. Y vimos que esa es la realidad de la palabra de Dios como obra en nosotros. La comemos, wow, salvo soy, que entiendo, qué bueno. Pero cuando empieza a hacer su obra transformadora en nosotros, la palabra se hace un poco amarga, especialmente en el contexto de la predicación a otros. Si no le voy a preguntar, pero le voy a preguntar:
¿Cuántos de ustedes antes tenían amigos que hoy no tienen por el Evangelio? Hay gente que era su pana antes. Eran sus compañeritos, hacían todo juntos. Pero después que te metiste a Evangelio, ese contexto debemos mantenerlo aquí porque continúa y provee el contexto para lo que vemos a Juan hacer con la vara de medir. Hoy veremos solamente 2 puntos. La medida del templo y los 2 testigos testifican. El tercero que tenía para hoy, los 2 testigos triunfan. Vamos a verlo la semana siguiente. Veamos primero la medida del templo. Como dije, al final del capítulo anterior, a Juan se le dice, se le entrega el librito y se le dice que debe predicar a naciones, a pueblos. Nosotros sabemos que Juan no hizo eso. Nosotros sabemos que Juan murió sin predicarle a todas las naciones de los pueblos. Juan es una figura que representa todo lo que tiene en el librito, que la comen, y él en su tiempo hizo su labor. Pero todo lo que tenemos en el librito y lo comemos, hacemos esa labor de llevar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, es ese encargo a Juan que da el contexto para lo que vamos a ver ahora. Entonces, dice Juan, él no entra a una nueva visión. Entonces significa que después que se me dijo esto, que predicara a las naciones, entonces junto a eso se me dio. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta medida del templo ha sido motivo, hermanos, de mucha discusión. Ustedes saben, los que son más, que han estado aquí por más tiempo, que yo muy difícil estudio un comentario para preparar los sermones. En este libro de Apocalipsis, por la razón que dije anteriormente, que mucha gente tiene ideas puestas ahí por otros, yo he leído a varios eso es lo que están pensando esa gente. Pero esto ha sido motivo de mucha discusión. ¿Quiénes son los 2 testigos? Pero primero veamos la vara de medir. Y esa vara de medir es el mismo tipo de vara que se le da a Ezequiel para medir el templo y el altar en su tiempo. De nuevo, hermanos, la Escritura interpreta la Escritura. Ustedes pueden ver eso en Ezequiel 42 y 43. A Ezequiel se le da una vara para medir. Y la medida aquí es una medida no para saber de qué tamaño es, sino para traer un límite. Es como cuando una, digamos, ustedes salen del sol. No. Cuando esta gente que mide la tierra, el lot que tú tienes, ¿cómo llama eso? Surveyor. ¿Qué eso es? ¿Ustedes lo saben en español? No, está bien, ok. Pero ustedes saben lo que estoy hablando. Es la persona, el agrimensor, que llega a su terreno y le dice la medida exacta de su terreno, lo que es suyo y lo que no es suyo. Ese agrimensor tiene la idea de dividir, hacer una división entre lo que es suyo y lo que es del vecino. Exactamente. Así que para nosotros saber lo que esta vara significa, solamente tenemos que ver lo que mide. Y las cosas que Juan mide son el templo de Dios, el altar y los que adoran en el templo. Y la idea, hermanos, como veremos en un minuto, es que Juan debe trazar una línea que
entre lo que es genuinamente del templo, lo que es del altar, lo que es de la adoración a Dios y lo que no lo es. La vara de medir, el estándar, el canon. Si va a medir lo que pertenece a Dios, ¿qué es la medida, hermanos? Seamos simples. ¿Cuál es la medida que determina lo que es santo y lo que no es santo? Lo que es de la iglesia y lo que no es de la iglesia. Dígame, hermano, ¿cuál? La palabra de Dios. Es tan simple como colar café. La palabra de Dios es la línea divisora entre lo santo y lo profano. El propósito de la medida es simple, el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. No, tú no tienes que medir lo que no es tuyo. Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aunque era parte de todo el templo y el tabernáculo, el patio siempre era considerado como afuera. Y en este caso se ve como esa parte que, aunque parece estar dentro del área del templo, está fuera del templo. Cuando usted entra a este lugar y usted se parquea, usted está en la propiedad de Franconia Baptist Church. Pero sentarse allá afuera no lo hace parte de Franconia Baptist. Cuando usted entra en el santuario, ya es otra cosa. El patio es dejado a los gentiles. Y la medida, hermanos, aquí es una medida de protección. Vamos a preservar lo que es de Dios. Vamos a delimitar lo que es santo y lo profano. ¿En qué sentido? En el sentido de la predicación de la palabra. Lo que no es medido queda expuesto a la destrucción. Y esta destrucción, hermanos, tiene un componente presente en el tiempo de Cristo. Pues Jerusalén junto al templo fue destruida por los romanos en el año 70. Israel, que era el pueblo de Dios, que Dios usó para traer al Mesías, quedó en el patio para ser destruido por su idolatría. En Lucas 21, esta profecía es dada por Jesús. Lucas 21, 24 dice, y caerán, y si usted lea Lucas 21 verá todo el contexto, solamente le voy a decir, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Jesús dice, será hollada por los gentiles. Juan dice, será hollada por los gentiles por 42 meses. Y Jesús dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Noten qué pasa. Después que ese tiempo de los gentiles, esos 42 meses, pasen. El tiempo de los gentiles, o sea, los 42 meses, los 1260 días.
Entre nosotros, hermanos, por si acaso, 42 meses son 1260 días. Es el mismo tiempo. Es el tiempo que se extiende desde cuando Jesús predice la primera entrada de los gentiles a destruir todo lo que es profano, hasta el final, la predicación del Evangelio hasta el final. Hermanos, estamos viviendo en los 42 meses, estamos viviendo en los 1260 días. Y lo vamos a ver más claro en un momento. ¿Qué pasará? ¿Qué dice Jesús que va a pasar cuando el tiempo de los gentiles sea cumplido, sea completado? Versículo 27 de Lucas 21, eso es el Señor hablando. Entonces, cuando ese tiempo se cumpla, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La venida de Cristo viene cuando el tiempo de los gentiles termine. Y el tiempo de los gentiles terminará cuando la predicación de la palabra termine. Ahora, el punto del texto, hermanos, es que la vara de medir, el canon, separa al adorador del idólatra. Y la palabra de verdad trae la línea que divide lo que Dios preserva y lo que Dios destruye. Y esto es algo que ocurre todo el tiempo en la historia de la humanidad. No levanten la mano, pero yo casi estoy seguro que si alguno de ustedes leyó el texto antes de venir, la pregunta que tenían en la mente era: ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son los dos hombres? Y miren, hermanos, hablan de Josué el sacerdote y Zorobabel el que hizo el templo, Elías y Eliseo, Elías y Moisés. Sería más fácil la vida, hermanos, si leyéramos las Escrituras. La marca histórica de que Dios cumple su promesa de divorcio a Israel es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y hoy día el templo de los adoradores de Dios son las iglesias en las que el Evangelio es predicado. Nosotros estamos medidos por la palabra de Dios. Y estos dos testigos que vamos a ver en un minuto están presentes hoy día, estuvieron presentes cuando Cristo resucitó y ascendió, y estarán presentes hasta que el tiempo de los gentiles esté presente. Entonces, el Evangelio, la palabra de Dios, y quiero recalcar esto, hermano, es lo que marca la diferencia entre lo santo y lo profético. Y el Señor Jesús mandó a predicar, a sus discípulos a predicar, y les dice que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y esto es importante, hermano. Porque Dios estaría con ellos hasta el fin del mundo, en el sentido de que Jesús mismo iba a proteger a sus discípulos, a sus testigos, haciendo discípulos durante todo el tiempo de la historia hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos: estaré con vosotros? Por una sola razón. Ustedes van a ser amenazados, matados, perseguidos, atribulados, pero yo estaré con vosotros. Entonces, a Juan se le da la vara
para medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Estos son los del pueblo de Dios. Los que están en ese límite. Los que viven según la palabra. Los que creen la palabra. Los que aman la palabra. Los que crecen en santidad por la palabra. Los que doman su lengua con la palabra. Punto número 2. Los dos testigos. ¿Qué hace un testigo, hermano? ¿Verdad que sí, Darío? Testificar. Los dos testigos testifican. Ese es el punto número 2. Bien, el tiempo se mide y los gentiles tienen su tiempo por 42 meses. Y durante ese periodo el Evangelio de Cristo es predicado. Y ese Evangelio es comunicado a las naciones por medio de los dos testigos. Ahora, hermanos, si es comunicado a todas las naciones, el pensar que son dos hombres humanos como tú y yo, ¿hace sentido? No. No hace sentido. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos dos testigos predican por 1260 días, que es igual a 42 meses, a todas las naciones. Los testigos son dos y están vestidos de silicio. Hermanos, ¿quieren ustedes saber lo que es silicio? No. Eso era cuando una persona estaba en un estado de sufrimiento, de vergüenza o de persecución, cuando él se veía bajo la mano poderosa de Dios. O, por el otro lado, cuando había luto, alguien moría, ellos se vestían de silicio. ¿Se acuerdan cuando dice de silicio y se ponían cenizas en su cabeza? Eso fue lo que Job hizo. Cuando todo se le perdió, él se vistió de silicio y puso ceniza sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vivimos el Evangelio y compartimos el Evangelio, la oposición va a avergonzarnos. Todo el que predica el Evangelio tiene que ponerse silicio y tiene que ponerse ceniza encima en una muestra de humildad. Nosotros predicamos el Evangelio de una manera humilde, aún en contra de los que nos odian. Pero al fin y al cabo, dígame, mire, pastor, déjese de todas esas cosas. Yo lo que quiero que me diga quiénes son los dos testigos. Está bien, ya. ¿Quiénes son los dos testigos? Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahí se me la tiraron difícil. Hubiera sido más fácil que me digan, estos dos testigos son Elías y Moisés, o Josué y Fran. Pero no. Me habla de dos olivos. ¿Qué hacemos nosotros como estudiantes de las Escrituras? ¿Dónde están los dos olivos? Y buscamos, hermanos, y para que ustedes no hagan esfuerzo, yo les voy a decir dónde está. Zacarías capítulo 4.
En Zacarías capítulo 4 se nos habla acerca de la voz de Dios que viene a Zacarías. Y Zacarías primero ve una visión de las 8 que tuvo. Él ve una visión, y esta visión es la de un candelero, igual que los candeleros de Apocalipsis, y 2 olivos. Zacarías capítulo 4 versículos 2 y 3. Y me dijo, ¿qué ves? Esto es el ángel de Zacarías. Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, igual que el candelabro de Apocalipsis, con un depósito encima. Tiene como un recipiente encima. Y sus 7 lámparas encima del candelabro, las 7 velas, igual que en Apocalipsis. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. 7 tubos, ¿de dónde vienen? De los olivos, como veremos en un minuto, que le da el aceite para alimentar la lámpara. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Hermanos, el candelabro es representante de la iglesia. Eso ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Buscarle otra interpretación es, como decimos en mi país, buscarle la quinta pata al gato. El gato solamente tiene 4. A los lados del candelabro, a los lados de lo que representa en la iglesia, están los 2 olivos. ¿Quién son los 2 olivos? Versículos 5 y 6 de Zacarías 4. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? ¿Refiriéndose a los 2 olivos? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, ¿quieres saber lo que es? Oigan lo que son los 2 olivos. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esos 2 olivos que tú ves es la palabra de Dios, que en este caso presente se le da a Zorobabel, pero es la palabra de Dios para todos los que profetizan, para todos los que predican el evangelio. Como dije anteriormente, los olivos producen aceite, el cual alimenta las lámparas que están en el candelabro. En Zacarías 4:12, más adelante, hablé aún de nuevo, o sea, Zacarías como que no entiende bien y dice, mira, la palabra aquí es que, te voy a repetir la pregunta otra vez. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? El aceite que vierten es oro. La respuesta es en Zacarías 4:14, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Dónde estaban los 2 testigos en Apocalipsis? Delante del Dios de la tierra. ¿Dónde están los 2 ungidos de Zacarías? Delante del Dios de toda la tierra. Entonces los 2 olivos y los 2 candelabros en Apocalipsis se corresponden al testimonio de la palabra de Dios y al testimonio de la iglesia que es alimentada por la palabra de Dios. Y ambos tienen que ser ungidos por el Espíritu de Dios. Yo sé lo que uno me está pensando ahora. Pastor, pero espérese, eso no tiene muchos rayos centellas, eso no. Yo creía que los testigos eran gente que. No, hermanos. La iglesia
iglesia de Cristo, la palabra de Cristo, tienen un poder enorme. Miren bien ahora. ¿Qué pasa con los dos testigos? ¿Qué pasa con ellos? Volvamos a Apocalipsis. Versículos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos a los testigos, a la iglesia y a la palabra, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Hermano, ¿cuántos de ustedes cuando leyeron ese texto vieron a un hombre parado en una esquina predicando, los enemigos llegando donde él? ¡Ah, no queremos! ¡Fuera, fuera! Yo sé que la hermana Isabel es suficiente, tiene los suficientes años para recordarse de fuera, fuera por el campo. ¿Verdad que no sabe? Fuera, fuera, protestante. Yo me acuerdo cuando nosotros nos apedreaban a mi familia a mí. Fuera, fuera, protestantes. Pero si alguno quiere hacerle daño, dice el texto que sale de la boca de ellos fuego y devora a sus enemigos. ¿Y cuál es el fuego que sale de la boca de los dos testigos? La palabra de Dios. Nosotros quemamos al enemigo con el fuego poderoso y purificador de la palabra de Dios. Muchos de nosotros queremos ver a un tipo, como, hermanos, las películas de superhéroes que botan fuego, eso no se compara en nada con el poder quemador de la palabra de Dios sobre sus enemigos. ¿Y cómo es que Dios destruye a sus enemigos? Primariamente, amado hermano, Dios destruye a sus enemigos convirtiéndolos y haciéndolos amigos. ¿Cuántos de ustedes eran alguna vez enemigos de Dios? Levanten la mano todita, porque usted no lo cree. Enemigos de Dios. No querían saber del Evangelio. Y cuando ese señor o ese amigo venía y abría la palabra de Dios, ¿qué tú hacías? No me hables de eso. Si tú quieres hablar conmigo, vamos para una fiesta. ¿Y hoy dónde estás tú? Sentado en un banco, oyendo a un predicador explicar la palabra de Dios, la cual quemó tu corazón, la cual transformó tu corazón, la cual te convirtió. Y así primariamente es como Dios conquista a sus enemigos y es así como los devora. A otros también la palabra se hace un fuego condenatorio, como hemos visto ya en los 7 sellos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera que el daño que le querían hacer. Estos tienen poder para cerrar el cielo, Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, Moisés. Entonces los dos testigos son Moisés y Elías. No, simplemente nos está dando dos ejemplos de personas que predicaron la palabra de Dios y Dios hizo todo lo necesario que tenía que hacer para convertir a aquellos que se había propuesto a salvar y para condenar a aquellos que se había propuesto a condenar. Ambos por la misma predicación de la palabra de Dios. Elías no tenía poder, amado hermano. Moisés no tenía poder. Quien tiene poder es el Dios de los cielos.
Esa idea de que el Señor ahora me ha dado poder y ven, yo te voy a sanar y ven, tócame. Hermanos, eso es del diablo. Eso no viene de Dios. Manda fuego, Señor. Mira, lo último que tú quieres es que Dios te mande fuego. Arrabasar, chubachú. En el ministerio de estos predicadores, en el ministerio, hermanos, ¿por qué las iglesias donde se predica la palabra de verdad no están llenas? ¿Por qué las iglesias que están bien llenas son aquellas donde el evangelio no es evangelio? Por una simple razón, el mundo odia el evangelio. Cada hombre y cada mujer odia a Cristo. Y hasta que Cristo, por medio del poder de su Espíritu y por medio de sus dos testigos, la palabra y la iglesia, le lleve el mensaje transformador del evangelio a ellos y abra los ojos de su entendimiento, ellos van a odiar a Cristo. Por el día que Él abra sus ojos, renueve su corazón, regenere sus almas, ellos verán. La palabra será dulce a su palabra. Y ellos entonces van a empezar a vivir para la gloria de Dios. En su ministerio el mundo se opone a ellos, tratando de dañarlos. Dios los equipa a ellos con todo lo que necesitan para que el propósito de Dios sea cumplido. Hermanos, ¿cuántos hombres en Israel se convirtieron después de las 10 plagas? No muchos. ¿Y usted sabe cómo ellos es eso? Porque tan pronto salieron al desierto y Dios les dio la ley, ellos todos se hicieron idólatras y querían volver a Egipto. ¿Y cuál es la ciudad donde esto ocurre? Es la ciudad que en sentido espiritual es Sodoma, Egipto, y la ciudad donde mataron al Señor, que es Jerusalén. Yo creo que es tiempo de que el pueblo cristiano se quite la infatuación que tiene con la nación de Israel. Los israelitas. Yo defino a los israelitas en el sentido político, hermanos. Pero cuidadito, que fue en Jerusalén donde mataron a los profetas y donde el Señor fue crucificado y Dios desde los profetas le dijo: una vez que eso pase, ustedes serán destruidos. Y la nación de Israel, hermanos, está llena de enemigos de Dios, no de amigos de Dios. Eso lo veremos más tarde, porque en Apocalipsis hay un capítulo completo dedicado a la destrucción de Jerusalén. Entonces, el principio aquí es que los testigos de Dios siempre tendrán a su disposición la protección de Dios para completar el ministerio que Dios les ha dado a hacer. Y la oposición del mundo no va a detenerlos. Y cuando el ministerio de ellos termine, entonces Satanás vencerá. Déjenme darle un par de ejemplos. ¿Alguno de ustedes sabe verdad un hombre que se llama Juan el Bautista? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Una vez que Cristo llegó y él menguó, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Herodes echó mano de él y le presentó a Salomé la cabeza de Juan el Bautista en una bandera. ¿En qué estaban ellos cuando celebraron, cuando le entregó la cabeza?
estaba en una fiesta celebrando que aquel que traía la palabra de Dios había sido matado. La predicación es bajo persecución del enemigo, y cuando los propósitos de Dios se cumplen con ese testigo muchas veces es vencido aparentemente por Satanás. Versículo 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Oh, hermano, la fiesta que celebraron cuando mataron a Juan el Bautista no fue pequeña. Ustedes saben lo que es una fiesta donde usted está comiendo. Imagínense usted comiendo. Y lo que le queda a él a celebrar y aplaudir es que delante de su comida, usted está comiendo steak, como a mí me gusta, medium rare. Y delante de su comida, que presenta la cabeza sangrante de Juan. A muchos de nosotros nos presentan esto y diríamos, uy, no puedo comer más. A ellos no, a ellos les enervó, a ellos les animó. ¿Por qué? Porque Satanás ha triunfado sobre aquel que testificaba acerca de Cristo. Ya no va a haber más profeta. Pero no es eso lo que pasa. Al final los dos testigos triunfan. En la historia del cristianismo se repite el hecho de que Satanás parece conquistar a los testigos, a la palabra y a la iglesia. Él los mata y los exhibe en público. Eso pasó con los discípulos de Cristo. Por ejemplo, Pablo era perseguidor de la iglesia y mató bajo sus órdenes a muchos. De hecho, parecía que la iglesia iba a ser exterminada, con Pablo como la cabeza enemiga de la iglesia. Y cuando todo parecía indicar que estaba muerta la iglesia, ¿qué hace Dios? Convierte a Pablo. Y aquel que era el instrumento de Satanás para destruir la iglesia, se hace un testigo. Y eso mismo pasa en muchas ciudades. Alemania, por ejemplo, es el lugar donde la Reforma nació. Ya el 31 de octubre celebramos 500 años de eso. La Reforma nació en Alemania, donde la palabra y la iglesia tomaron de nuevo el lugar central. Satanás había matado a los dos testigos bajo el liderazgo de la iglesia católica romana. Parecía que el evangelio no se veía más. Pero no fue así. Vino la Reforma. Y en el tiempo entre Agustín y la Reforma, 1000 años, parecía que el evangelio no existía. Sin embargo, los dos testigos de Cristo siempre estaban haciendo su labor, lo cual culminó en la Reforma. El mundo celebra, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. No permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El evangelio de Cristo, testificado por la iglesia, cuando la palabra de Dios es predicada, irrita a los impíos. Es un tormento para el mundo. Vaya a una escuela pública, hable de Mahoma, hable de Mao, y eso es lo que le está enseñando a sus hijos en la escuela pública. Dígale a su hijo que le diga a la profesora señorita. No, llámame persona.
Porque hoy me levanté creyendo que soy hombre, mañana no sé. Quizás me levante pensando que soy perro. Y de acuerdo a ese día, tú me tienes que llamar así. Usted aguanta cualquier cosa. Mande a su hijo con un texto de la escritura en su pecho, en su camiseta. Mande a su hijo que diga Cristo es el Señor al pueblo. A ver qué pasa. Al otro día mándelo con Mahoma es el Señor. A ver cuál de los dos. El mundo odia a Cristo. Ellos se van a regocijar cuando la palabra es aplastada. De hecho, yo celebraba en estos días, la semana pasada, el que un juez declaró que el coach de un equipo de fútbol no podía orar. Una orden de un juez en los Estados Unidos. Un coach no puede orar con sus jugadores. Y celebraron, hermanos, salieron de la corte celebrando. Excepto que muchos de los estudiantes eran creyentes. Y cuando llegó la hora de orar, el coach no puede orar con nosotros, pero nosotros sí, se fueron al campo toditos, se arrodillaron y empezaron a orar. La palabra de Dios, aunque aparente estar muerta, hermanos, nunca está muerta. Esta es la historia de la humanidad desde que Cristo vino por primera vez hasta que regrese. La palabra es predicada fielmente por una iglesia santa. Los dos testigos, la palabra y la iglesia, testifican bajo la dirección y la unción. Por eso es aquella que llaman los ungidos de Dios. Están ungidos con el Espíritu Santo, pues Él mismo inspiró las Escrituras. Y esa escritura es vertida en el alma de la iglesia. Y entonces el alma de la iglesia alumbra con la luz de la palabra al mundo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Así que hoy en nuestra generación, tú y yo somos los dos testigos. Y aunque nos vistamos de silicio, y aunque tengamos que aguantar la persecución de los enemigos, el desprecio de algunos, y el desprecio, hermano, no solamente yo te quiero ir. Muchas veces el desprecio es así. Ay, qué lindo, dígame más. ¿Acabó? Sí, gracias. Y se va. Es lo mismo. Ahora, para cerrar, el testimonio de la iglesia por la palabra de Dios, los dos testigos, marca la línea divisoria entre santos e impíos. La iglesia local es de suma importancia. Es central en el plan de Dios para completar su obra de redención. La idea de que no me importa cuál iglesia yo vaya y me fui de esta y me voy para la otra. No, hermanos, la membresía de una iglesia es importante. Especialmente cuando en esa iglesia se predica y se marcan las cosas por la palabra de Dios. Es el lugar que Dios ha medido para su pueblo. Vamos a ver. Señor, danos el entender nuestro papel en esta generación. Somos tus testigos. Danos el poder de tu Espíritu para testificar con fidelidad. En Cristo Jesús lo pedimos.